Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foja Cero. Comenzamos un programa este año todos los lunes a partir de las 9 de la noche. Quiero comenzar el programa haciéndote una pregunta. ¿Qué harías si te matan un hijo? Si te matan una hija. ¿Qué pasa si un día tu nieta, tu sobrina, salen rumbo al negocio, a la escuela y desaparecen? Son noticias algunos meses, algunos años, y después todos nos olvidamos. Hasta la justicia se olvida de buscarlo, la policía. ¿Qué pasa si abusan de tus hijos? ¿Qué harías? Claro, hay miles de respuestas para esta. Seguramente se te ocurre una, que es la que todos pensamos. Pero siempre hay que confiar en la justicia. Foja Cero y la intención de este programa es abrirle la puerta a todos esos casos que están en Foja Cero, que todavía están impunes, que todavía no se ha avanzado en la investigación o que pese a los esfuerzos de la justicia todavía no llegamos a la verdad. Foja Cero comienza en el día de hoy. Les repito, vamos a estar todos los lunes contándote casos de inseguridad, hechos de injusticia, escuchando a las víctimas, escuchando a los funcionarios del Poder Judicial, a fiscales, abogados. Este programa es tuyo. El programa, repito, pretende mostrar la inseguridad y la injusticia, ¿sí? Queremos contarte todos los lunes distintos casos. Quiero agradecer a la producción, hoy por supuesto, Mónica Agüero, Cristian Matus, Javier Matus, por la posibilidad de poder desarrollarme profesionalmente en este canal y comenzar hoy con Foja Cero. Vamos a hacer un pequeño adelanto de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y comienza así, de esta manera. Jimena Salas, un caso que desde el 2017 hasta la fecha nos tiene a todos expectantes. Ya ha pasado por 3 unidades fiscales y parece que nos estamos acercando a la verdad. El poder saber efectivamente quién mató de más de 40 puñaladas a esta mujer que dejó a 2 hijas sin la posibilidad de tenerla a su mamá con vida. Hoy vamos a analizar las pruebas del caso, ¿sí? Cuáles son los elementos probatorios de acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio Público Fiscal y también hacer un repaso de quiénes son los detenidos que tiene la causa. Hoy también, y otra cosa, hoy ya se encuentra aquí en los estudios con nosotros la doctora Ada Zunino, jueza de garantía número 1. Tiene la causa Jimena Salas y va a hablar en exclusiva con Foja Cero sobre el avance de esta investigación. Kevin Maldonado, este era Kevin. Así lo dejaron, con muerte cerebral. Murió en octubre del año pasado, después de agonizar casi 6 meses. Lo agarró una patota, lo golpeó salvajemente y lo ultimaron con un adoquín de cemento. La luchó, la peleó, en octubre murió. La familia está pidiendo justicia. Estuvimos en Rosario de la Frontera porque este hecho ocurrió en el jardín. Hoy vamos a escuchar el testimonio de sus hermanas, qué es lo que pretenden y qué es lo que le piden a la justicia. Y por otra parte, Tierra de Nadie, La Misión. Pasás el puente Vaquero, se hizo un poquito más adelante, el puente Ubierna, y si doblás hacia la derecha hay un loteo privado que se llama La Misión. Los están robando. Estuvimos con los vecinos. 20 veces robaron a una vecina. Es una locura. 20 veces robaron a una vecina. ¿Y saben con qué? Con una zorra casera. ¿Vieron las zorras que utilizan en el ferrocarril? Bueno, los delincuentes fabricaron zorras caseras, llegan a los domicilios, roban heladeras, las suben a la zorra por las vías del tren, las cruzan por el puente del río Vaqueros y ya están en La Unión, en 17 de octubre, se roban de todo. Hoy vamos a mostrar en vivo, tenemos imágenes de los delincuentes arriba de la zorra. Los vecinos dicen, tenemos que ir a buscar a la policía en nuestros vehículos para traerlos. Pero no hay nadie detenido. La Fiscalía sabe de esto. Vamos a mostrar, tenemos imágenes en exclusiva. Pero vamos a comenzar ya de inmediato y me voy al encuentro
de dos compañeros, porque estudié con ellos. Ellos se recibieron de licenciados en criminalística, son excelentes profesionales de Nova Forensis, así es como se llama obviamente su consultora, y nos van a estar acompañando todos los lunes, analizando un poco más ya desde lo técnico-científico, ¿sí? Compañeros, muchas gracias. Cristian Pintos, licenciado en criminalística, también Ramiro Canavides Toledo. Vamos a analizar el caso Jimena Salas. Y comienzo con vos, Cristian. ¿Cuáles son las pruebas que tiene el caso Jimena Salas hoy? Hola Ángel, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Concretamente, hoy en día las pruebas más firmes tienen que ver con lo que se encontró de ADN y justamente con los cotejos de ADN, porque hay ya una persona que tiene un perfil coincidente. Aparte, se suman los retratos hablados, hay pericias informáticas que se realizaron a los celulares y aparte también tiene que ver mucho por cómo empezó esta tercera etapa, en donde una foto, que justamente se presume sacó Jimena, es que conduce toda esta investigación. Es a partir de una nueva unidad de investigación que desarrolló el Ministerio Público, específicamente para este caso, que a partir del análisis de esa foto es que llegan a una nueva línea investigativa. Claro. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso con la producción. Todo esto comienza en enero del 2017. Encuentran a Jimena Sala brutalmente asesinada en su domicilio del barrio San Nicolás, en Vaqueros. Cuando llegan los investigadores, encuentran además a sus dos hijas dentro del baño. Y esta cronología que nosotros vamos a hacer nos va a llevar también hacia otro lado de la investigación. Hacemos un repaso rapidito. 2017 la encuentran brutalmente asesinada. Después, esto sigue, porque el 14 de junio del 2019 el caso pasa a investigarse como un crimen por encargo. Y allí ponen la mirada sobre Nicolás Cajal, el viudo. El viudo pasa a ser el principal sospechoso de repente. Después surge otro nombre y allí el primer detenido en la causa, quien es Sergio Vargas, un vendedor ambulante que después se le cambió también de carátula, creo que pasó como un partícipe secundario, un colaborador. Y en mayo del 2021, después de un juicio, porque llega el doctor Abel Cornejo como procurador, se pone en campaña de resolver este caso, así como él había manifestado, y lleva al banquillo con una unidad fiscal a Cajal y a Vargas. Pero el 26 de mayo del 2021, después de largas audiencias, vamos a escuchar qué es lo que resuelve la justicia en ese momento, porque los absuelve por el indubio pro reo, por el beneficio de la duda. No habían suficientes elementos probatorios para que los jueces decidieran condenarlos. Los absuelven y el caso en ese momento vuelve a foja cero. Así, de esta manera, en el 2019 absolvían a Vargas y a Cajal. Recordemos que habían sido muchas audiencias, los abogados habían empezado a dar sus posturas, muy crítico el doctor Pedro Arancibia, quien patrocinaba a Cajal con la investigación fiscal, como un capricho de Abel Cornejo, lo había manifestado en su momento, pero así lo absolvían. Ordenar la inmediata libertad del imputado Sergio Horacio Vargas de las demás condiciones personales obrantes en autos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 484 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo dispuesto por otro tribunal. 3. Absolver a Federico Nicolás Cajal Gaufín, DNI número 23.584.812, argentino, nacido en fecha 25 del 12 de 1973, prontuario número 390.854, sección RP de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en calidad de autor del delito de encubrimiento agravado previsto y reprimido por el artículo 277, apartado primero, inciso B.
Bueno, así los absolvían y el caso volvía a foja cero. Asume el doctor Pedro García Castiela. Toma las riendas nuevamente de la causa, conforma una nueva unidad fiscal con 3 fiscales, un nuevo grupo de investigadores y de repente, un día en septiembre del año pasado, llaman a una conferencia de prensa encabezada por el propio Procurador General de la provincia. ¿Y qué decían en esta conferencia? Que tenían a un sospechoso y que había dado el ADN positivo con todos los elementos o las pruebas o el ADN que habían encontrado en la escena del crimen en 2017, cotejaron con un sospechoso y daba positivo. ¿Para quién? Para el Chino Saavedra. De esta manera lo informaba el doctor Pedro García Castiela en conferencia con los medios de comunicación. Pero conforme el trabajo llevado adelante hasta ahora por el Departamento de Genética del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, conjuntamente con el perito de control designado por la defensa, se ha llegado a la conclusión de que se acredita una coincidencia del perfil genético H1, que así se conoce en la causa, con el perfil genético de una de las personas que se encuentra detenida en este momento. Desde el primer día de las detenciones, a horas de las detenciones, ya salió alguien a decir que se trataba de perejiles. Y acá no voy a avanzar en el contenido del por qué, pero sí debo señalarles que acá lo que se ha decidido realizar el día 20 de septiembre ha sido la conclusión de un trabajo de investigación silencioso pero intenso de 4 meses, donde, como toda hipótesis, como toda especulación investigativa, podía estar acertada como no podía estar acertada. Pero visto el resultado, más todo el conjunto de elementos convergentes, concordantes, indiciarios, probatorios, que son varios los que se ha logrado colectar hasta este momento, podemos afirmar que bueno, acá no hay prueba perdida. Esto no es similar a otras especulaciones porque en algún momento se lo quiso mezclar con otro tipo de investigaciones, otro tipo de procesos judiciales que fueron distintos y tuvieron su costado de discusión o polémica. Acá, como yo lo dije... Allí el doctor Pedro García Castiela confirmaba que había dado positivo el cotejo de ADN y allí todos ya dijimos y bueno, ya está. Acaban de encontrar a uno de los asesinos del caso Jiménez Salas. Está detenido todavía, junto con sus 2 hermanos, porque aparentemente, de acuerdo a la investigación, serían partícipes también de este hecho. Ahora, ya voy a volver con vos en un ratito, Ramiro, porque vamos a hablar acerca de perfiles criminales en el día de hoy. Cuando empezamos a consultar quién es el Chino Saavedra, ¿qué es lo que nos dicen? Excelente persona, concertista, una persona de bien, ayudaba a los más vulnerables en el interior de nuestra provincia. Una persona intachable, personas que consultes. ¿Quién es el Chino Saavedra? Te dicen es imposible que haya cometido tremendo crimen. Lo vamos a charlar un ratito con vos, Ramiro. ¿Es posible esto o no es posible? Y la dejo allí a la pregunta picando para que en un rato lo charlemos. Y me voy al encuentro de la jueza que tiene hoy el caso Jiménez Salas en sus manos. ¿Sí? Es la doctora Ada Zunino. Doctora, muchas gracias por participar del primer programa de Foja Cero y muchas gracias por acercarnos un poco más de información. Muy poco ha hablado usted con respecto a esto, sabemos que es un caso muy sensible, pero hay una demanda de información por parte de la sociedad salteña. ¿Qué pasa con el caso Jiménez Salas? ¿Cómo lo observa usted como jueza? Bueno, primero que nada, Ángel, te deseo mucho éxito en este nuevo programa y estoy segura que lo vas a tener. Muchas gracias. Por tu forma de ser y por tu integridad sobre todo. Muy amable. Con respecto al caso Jiménez Salas,
en el primer momento en el cual se me solicita la detención del señor Saavedra, que se encontraba casi en los límites de la provincia de Salta, a kilómetros escasos de la frontera con Bolivia, en el cual estaba cumpliendo tarea comunitaria, primeramente a fin de evitar actos arrebatados y demás, a pesar que yo confío plenamente tanto en la defensa, que está a favor, que está el doctor Marcelo Arancibia, que es un abogado de nota renombrado, que ha tenido grandes casos. También la unidad fiscal se ha sabido conformar por profesionales que son del Ministerio Público Fiscal muy serios. Me reuní con la comisión policial que había llevado adelante toda esta tarea investigativa y de cierta manera les dije, quiero que me convenzan de que el señor Saavedra existen los elementos suficientes para que yo ordene la detención. Me contaron realmente una historia de una investigación azarosa de personal policial muy joven, pero con estudios especializados, que han sabido aprender de los grandes profesionales que ha tenido la policía de Salta y que han trabajado siempre en silencio, siempre se acuerdan de sus maestros. Y realmente me convencieron en el sentido que la detención del señor Saavedra era necesaria para el esclarecimiento del caso. Claro. En un primer momento, cuando van y lo detienen, se produce ese inconveniente juntamente con el traslado de la comisión policial, que también se desprende otra causa, en el cual el señor Saavedra supuestamente atenta contra la vida del chofer de la camioneta cuando venían conduciendo para hacer que se estrelle contra un camión. Hay una causa que se está sustanciando también. Con respecto a esto, yo veo que el caso de Jimena Salas existe la probabilidad cierta, todavía no la certeza, eso lo será cuando se ventile en un tribunal de juicio eventualmente, de que estemos frente al autor material o frente a uno de los autores materiales del homicidio de Jimena Salas. ¿La causa puede llegar a juicio con el hombre 1 nada más? Porque, a ver, en el 2017 encuentran 2 muestras de ADN del hombre 1 y el hombre 2. Lo que restaba el 2017 a la fecha era el cotejo. A uno de ellos da positivo, pero todavía falta el hombre 2. Digo, ¿la causa puede seguir su curso, es que, llegar Ángel, a juicio? No hay 2 muestras. En la escena del crimen, en el momento del hecho, el CIF levantó 70 muestras. Del vestido de las hijas, del pelo, de las manchas de sangre que existían sobre la víctima, del suelo, de distintos lugares, porque evidentemente Jimena, al defenderse a la persona que la estaba atacando, le infirió una herida muy grave, una zona muy sangrante, y había mucho ADN de esa persona. Claro. El ADN del señor Saavedra coincide en 13 muestras levantadas. En las 13 muestras que se cotejaron, se encuentra el ADN del señor Saavedra y son ADN que fueron levantados en el 27 de enero del 2017 en la escena del crimen, que fueron resguardados debidamente, que fueron mandados a cada uno de los bancos genéticos que existen en los distintos poderes judiciales de las provincias, tratando que en el caso hipotético de que alguna persona pudiera ser encontrada, se coteje a fin de tratar de buscar y de hallar al asesino de Jimena Salas, y a través de distintos caminos, que a veces no es la prueba científica, sino que es la pesquisa, el espionaje, bandas que operan en Salta, que sabían de cierta manera que supuestamente a qué se dedicaba esta familia Saavedra. El señor Chino Saavedra no tiene antecedentes, pero sus 2 hermanos tienen cuantiosos antecedentes, y estoy explicándome de esta manera porque los antecedentes son de público conocimiento. Es decir, usted me pide una planilla de antecedentes y se lo va a dar. Aquí para un ratito, doctora, escuchamos al doctor Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, diciendo que no tenían antecedentes. Y después nos pusimos a averiguar y nos dimos con esta novedad. Como usted dice, no es difícil ver si tienen o no antecedentes. Los hermanos del Chino con antecedentes. ¿Antecedentes graves? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y un robo, una violación seguida de robo, robos, amenazas, coacciones,
con denuncias, con investigaciones llevadas adelante. Existen, están las causas, constan en el expediente como prueba o como argumentación. ¿Por qué? Porque las causas, que me parece una de las más graves, que es un abuso sexual perpetrado supuestamente por uno de los hermanos Saavedra, fue sobreseído este señor porque no se continuó con la acción penal, y hoy ante la consulta me manifestaron que la víctima no quería continuar porque le tenía mucho temor. Y hay 15 testigos reservados que declararon en relación a la conducta de la familia Saavedra en el barrio o en el ámbito donde se desenvuelven, en donde dice que la gente está totalmente, que le tiene temor a la familia y que saben a qué se dedicaban, de qué vivían. ¿A qué se dedicaban? ¿De qué vivían? Y estaban de acuerdo al informe de la Fiscalía y de acuerdo a los testimonios de los testigos, estos manifiestan supuestamente que se dedicaban al robo. Eran una de las bandas familiares que están en distintas zonas de la ciudad. Y la policía comienza a recabar información y distintas bandas también los indicaban a ellos como bandas que operaban en esa zona. Usted es una jueza experimentada. Hablamos del Chino Saavedra, una persona excelente, intachable, así lo califican sus allegados, las personas conocidas. ¿Es posible que esta persona haya cometido tremendo crimen, digo, más de 40 puñaladas sobre el cuerpo de Jimena Salas? Mire, él y cualquier persona, dadas ciertas circunstancias en un determinado momento, puede cometer cualquier crimen. Nadie está exento de eso. La cárcel no está solamente llena de personas indigentes o vulnerables y demás. Hay muchas personas que tuvieron oportunidades de todo en la vida y están presos porque cometieron crímenes. Doctora, las manchas de sangre que tenía una de las hijas de Jimena Sala en una de sus prendas de vestir, Sí. ¿esa es coincidente con el ADN del Chino Saavedra? Supuestamente sí. La prueba de ADN, la primera prueba de ADN, está realizada en el CIF con la intervención de perito de parte nombrado por la familia Salas, que era la doctora Visich, Caro Visich, creo. Ella intervino, dio el visto bueno, por así decirlo, de que todo estaba en perfecto orden, y el doctor Arancibia considera, en un planteo que realizó oportunamente, que no fue resuelto por mí, sino por la jueza de feria interviniente, porque yo me tomé la feria judicial, fue resuelto de manera negativa, aduciendo, quizás válidamente, el doctor Arancibia, que podría existir un error en el levantamiento de muestras. En su primer momento, en fecha 27 del 1 del 2017. Sí. Bueno, eso está apelado, la resolución denegatoria de una contraprueba de ADN. La doctora Montoya, que fue quien intervino en reemplazo mío durante la feria, le denegó al doctor Arancibia esa posibilidad y está apelado, y hoy se celebró la audiencia en el cual el Tribunal de Impugnación interviniente, que es el doctor Barrio Nuevo, me manifestó que lo va a resolver mañana o en estos días. Se escuchó a las partes y están los autos para resolver, a ver si existe la posibilidad de realizar una contraprueba a los efectos de tirar certidumbre o arrojar certidumbre sobre una prueba que tiene un contenido científico contundente. O sea, mañana va a ser un día clave entonces en el caso Jimena Sí, Salas. según yo creo que el doctor Barrio Nuevo se va a tomar su tiempo porque no es una causa fácil, es una causa que tiene una gran trascendencia pública. Yo creo que la gente merece la verdad y yo creo que al margen del vencimiento o no de plazos y demás, yo estoy de acuerdo con que se realice una contraprueba porque creo que sería una cuestión que quedaría zanjada cualquier duda. Claro. Y hubo muchos otros casos que se fueron resueltos por el Poder Judicial que siempre son tomados como casos en donde las personas que han sido sindicadas como culpables, siempre existe la duda social si eran o no. Entonces yo siempre que intervine en este caso dije, yo quiero certidumbre porque nosotros no podemos dejar que la duda se instale en la mente de los ciudadanos
pudiendo tener en nuestras manos todas las posibilidades para que eso sea erradicado. Así que brego, porque así sea, no es una decisión que dependa de mí. Si me hubiera tocado resolver a mí, yo le hubiera hecho lugar al doctor Arancibia, no por una cuestión de duda de cómo se realizó la primera prueba de ADN, sino por una cuestión de que si a él, a la defensa, ante hay una calificación jurídica grave, lo cual le aplicaría casi una cadena perpetua a esa persona, yo creo que hay que extremar los recaudos y ser completamente abierta y siempre tratar de arribar a la verdad total. Claro. Y absoluta. Y si existen los elementos, ¿por qué no hacerlo? Si es un trámite más. Por supuesto. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve entonces el doctor Barrio Nuevo, si hace lugar o no a este pedido y en base a eso avanzar en esta investigación que nos tiene a todos en vilo. Los otros dos hermanos del Chino Saavedra, de acuerdo a la investigación, ¿serían colaboradores? ¿Cuáles son las pruebas que hay contra ellos para mantener todavía su detención? De acuerdo a la hipótesis que plantea la Fiscalía, este es un crimen que no fue llevado adelante por una sola persona. ¿Está bien? Es por eso que la Fiscalía, oportunamente la otra unidad fiscal, va y lo pone a Vargas como partícipe secundario, es decir, una persona que no estuvo en la escena del crimen, pero que colaboró eficientemente para que el hecho sea ejecutado de la manera en que se realizó. Doctora, ¿cómo puede ser que en 3 instancias, 3 fiscales o unidades fiscales hayan investigado con las mismas pruebas que tenía el expediente, con los mismos elementos probatorios encontrados en la escena del crimen, y los 3 hayan dado resultados tan distintos? Uno de ellos, el anterior a este, de llevar al viudo y a un vendedor ambulante a juicio. Y ahora a otras personas que ni nos imaginábamos que podrían ser los involucrados. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo se interpreta eso? No se interpreta, son distintas vías de investigación. Un caso quizás uno lo resuelve con una estructura mental que es propia. Yo digo, bueno, mi hipótesis del crimen sería poniendo los personajes o las personas que voy encontrando de determinada manera. Quizás viene un perito, una persona que tiene un conocimiento más profundo o más avanzado, o se avanza tecnológicamente en el descubrimiento de nuevas técnicas, porque quienes descubrieron esta nueva vía de investigación son chicos que tienen 22 años, 23 años, que se pusieron a trabajar durante 4 o 5 meses, día y noche, con el apoyo del nuevo procurador, y descubrieron a través de los perfiles y a través de las fotos, una foto del teléfono que tenía Jimena Salas y una foto de una vecina, y lograron un perfil criminal y después fueron desmenuzando poco a poco. Fue un trabajo muy minucioso, muy técnico, en donde llegaron de esa manera a Saavedra. ¿Me entiende? La foto existía desde el primer momento de la investigación. Pero quizás la línea de investigación se planteó en la cabeza de los investigadores por distintas hipótesis. Y yo creo que es lícito agotar todas las hipótesis y no cegarse por ninguna hipótesis. Yo creo que siempre trato de ver lo bueno en todas las situaciones. Yo creo que lo bueno de todo esto es que no se descansó, que la justicia siguió y que a pesar de que los fallos con respecto al Ministerio Público Fiscal y la tarea desarrollada, y no quiero que se me saque de contexto porque no preparo ninguna respuesta nunca, así que quizás a veces mis palabras no son lo más acertadas posibles para que después me tome un periodista y me liquide, tratamos de buscar siempre quién era el autor y no descansamos en eso y nos podemos equivocar. Y como nos equivocamos, hay un tribunal de juicio que dijo no, hay duda. Hay 3 personas distintas que dijeron no se llegó a la certidumbre para condenar a esta persona. Pero también es cierto que leyendo la causa de nuevo, Vargas estuvo ese día en las inmediaciones de la casa de Jimena Salas. Y era entre Vargas y otras personas que se terminaron identificando, que anduvieron cerca y con la misma temática de ofrecer, en este caso, supuestamente la hipótesis de la Fiscalía, es que
el señor Saavedra apareció con un perrito que se supone que estaba perdido. Y que luego la fiscalía manifiesta que en realidad era el perrito de la novia, o sea que de perdido no tenía ¿Vargas nada. podría estar siendo mirado por la justicia o los investigadores nuevamente? No lo sé, eso es una cuestión que el fiscal lo tendrá que aducir. Lo que yo sí sé de que de la cantidad de testimonios que se han recabado, de la cantidad de testigos, Vargas estuvo en las inmediaciones de la casa de Jimena Salas. Es decir, no es que Vargas no estuvo y se lo tomó, no, estuvo en la escena, cerca, lo que no significa que sea sindicado, pero que podría haber sido tomado como una hipótesis también. Doctora, por último, ¿estamos cerca de la verdad? ¿Considera que estamos...? Yo creo que estamos más cerca de la verdad que nunca. Porque hay muchos testimonios, hay una prueba pericial de ADN que tiene su peso, tiene su contundencia porque es una prueba objetiva. No es lo que diga un testigo, no es una foto, no es una interpretación acerca de una pericia psicológica, no. Es una prueba muy objetiva. Y el ADN del señor Saavedra se encuentra en 13 muestras. Y esas muestras, sobre las cuales se cotejó al hombre 1, que se supone que el perfil genético del hombre 1, que fue recabado con 70 muestras en la escena del crimen, coincide con la de Saavedra, son 70 muestras. Entonces Saavedra también tendrá que explicar, a través de su abogado defensor, por qué está su patrón genético ahí, cuando en realidad el patrón genético que hay de Saavedra es la sangre, no es ni el pelo, ni la uña, ni la piel, es material genético de él interno. O sea que la persona tuvo una herida que derramó la sangre y a lo cual llegamos hoy en día. ¿Me entiende? Claro, seguro. Bueno, doctora, ¿alguna conclusión del caso? ¿Algo que nos quiera decir? Hay muchas personas que la están viendo, saben que usted es una jueza en una causa tan sensible. No sé si merece alguna reflexión. Que confíen en la justicia. Que quizás hay jueces que se equivocan, como todo estructura, organización, la justicia o la iglesia o cualquiera donde hay hombres que cometen errores, pero hay muchos que no lo cometen. Y las fuerzas de seguridad también a veces dejan todo para que se encuentre la verdad. Y que la verdad yo estoy segura que se va a descubrir. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Ángel. La doctora Ada Zunino, jueza que entiende en la causa Jimena Salas. Y te hago una última pregunta, Ramiro. ¿Qué son los perfiles criminales? Porque de un tiempo a esta parte empezamos a escuchar esta palabra de perfiles criminales. ¿Cómo se analiza, como para entender un poco también hacia esta causa, ¿no? Digo, ¿por qué una persona de estas características podría ser uno de los autores materiales? Criminológicos, sí. Refiriéndonos a un hecho de estas características, estamos haciendo referencia al comportamiento. Si yo te hablo de criminalística, recién vos hablabas de sangre, ADN, estamos hablando de evidencia física. Si hablamos de perfil, estamos hablando de una evidencia más bien de tipo conductual. Claro. Eso nos va a permitir, o mejor dicho, a los criminólogos o a los que entienden de perfilamiento, elaborar un posible perfil y decir si la persona que cometió ese hecho, por las huellas de comportamiento que yo observo en la escena del crimen, se corresponden o no con lo que yo estoy buscando. Siempre se aplica el perfilamiento cuando yo quizás tengo sospechosos o no y quiero saber cómo es esa persona. Entonces voy a aplicar estas técnicas de lo que se llama perfilamiento criminal o profiling, digamos, en inglés. Claro. ¿Y en base a eso te va a dar más o menos la conducta peligrosa, ¿no?, de una persona? No sé, no evalúo necesariamente la peligrosidad. El término peligrosidad así como tal, actualmente o en la criminalística moderna no es muy utilizado, pero sí vamos a ver el móvil de la persona, el por qué la persona realizó, el por qué lo hizo de esa forma y no de otra, porque también acá pasa algo. Previamente la persona ya tenía una estructura determinada
y una forma de comportarse determinada, pero luego de cometer el crimen, seguramente la persona en su psiquis y en sus actos algo tiene que haber cambiado. Llamale miedo, no sé si remordimiento, pero en el comportamiento posterior también tienen que haber cambios. Muchas personas intentan huir, Claro. intentan sacar documentación para irse a un país vecino más lejos, y esas cosas hay que tener en cuenta para ver si el comportamiento encaja o no en lo que yo observo en la escena del crimen. Muchas gracias, Ramiro. Nosotros vamos a seguir hablando del caso Jimena Salas en otros programas. Mañana un día clave posiblemente. Así que vamos a estar haciendo referencia a esta causa. Hay algo que aprendí, me acuerdo que escuché, y me van a corregir ustedes, Ramiro y Cristian, pero siempre se dice que todo criminal deja o se lleva algo del lugar del hecho deliberada o inadvertidamente. Creo que es una frase que la repiten los investigadores, pero creo que es el caso tal vez oportuno, porque en este caso, ¿qué es lo que dejó el criminal? Dejó ADN. El cotejo dio positivo. Se fue pensando que no había dejado nada. Pruebas telefónicas o de pericias telefónicas también, de los movimientos, pero creo que dejó ADN. Por eso decimos, todo criminal deja o se lleva algo. Se llevaron el teléfono, dejaron ADN, y parece que estamos muy cerquita de la verdad. Vamos a cumplir con el primer corte publicitario. Al regreso le muestro cómo les roban a los vecinos de la zona norte, de La Caldera, de Vaqueros. Utilizan las vías del tren con una zorra casera. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Te decía, hay un loteo privado que se llama La Misión. Queda límite entre Vaqueros, La Caldera, hay una parte que limita también con la capital salteña. Son familias que compraron terrenos para tener una vida un poco más tranquila, con un verde alrededor, y de repente se encontraron con la inseguridad. Miren, les voy a mostrar esta fotografía que la sacaron los propios vecinos. Observen esto, porque las vías del tren, a ver, aquí vamos a mostrar. Miren en imágenes, esto es el puente. Quienes van arriba son delincuentes arriba de esto, de una zorra casera. Suben arriba de esta zorra cualquier tipo de elemento robado y la transportan de esa manera. Esta la dejaron abandonada porque un vecino los descubrió, llegó a la policía y se la llevó a la zorra. Pero miren la ingeniería que tiene esta zorra, ¿sí? Para aquellos que entienden del ferrocarril saben que aprovechando que las vías del tren atraviesan La Misión y algunos barrios de la zona, y allí también, una imagen un poquito tal vez, si la podemos poner en pantalla grande, señor director, como para ver, porque son delincuentes, ¿sí? Son delincuentes que arriba de esta zorra empiezan a transportar, van y vienen llevando de todo, le robaron absolutamente de todo. Y miren esta imagen, es impresionante porque es justo el límite, si la podemos parar ahí, señor director, a donde está, pero pasan de un lado hacia el otro por el puente, o sea, sobre el río, llevando elementos robados. Son 2 o 3 y así van de un lado hacia el otro. Estuvimos en La Misión, hablamos con los vecinos. Vamos a escuchar, esto nos decían. Con Foja Cero llegamos a La Misión. Queda a 25-30 minutos de la capital salteña. Los vecinos compraron terrenos y vivienda aprovechando la naturaleza, proyectando su vida, pero nunca se imaginaron que iban a vivir reiterados hechos de inseguridad. Vamos a hablar con ellos. Bueno, vecina, ¿cuántas veces la robaron? En mi caso, 2. ¿Cuántas veces te robaron? Una en mi caso. 3. 5. 5 veces, sí. Hasta ahora estoy llevando los récords más o menos de robo, debe ser como 20 veces. Y entre los cuales me llevaron toda la cobertura de la casa, llámese chapa,
los galvanizados, los aislantes, hasta los alambres, todo para 180 metros cuadrados cubiertos. La verdad que estamos hartos ya de tanto robo. Te desarman el alambrado, abren el alambrado, te rompen ventanas, puertas, lo que necesiten, paredes también rompen, y entran y se llevan lo que pueden, lo que esté al alcance de la mano, obviamente lo más valioso que tengan a mano, y salen así de simple, así de rápido. Nos contaron que roban con una especie así de una zorra. Sí. ¿De qué se trata? Sí, es un modus operandi que está clarísimamente identificado tanto por la policía como los vecinos. Arman unos carritos, unas zorras muy precarias, donde son capaces de cargar objetos enormes, grandes. Han robado de todo tipo de cosas. Nos comunicamos con el ingeniero Sagripanti, que es el jefe de Trenes Argentinos en Salta, porque circular en esas condiciones y por las vías es un delito federal. Entonces, al pasarle el dato al ingeniero, nos dijo que hizo la denuncia en la Policía Federal. A veces la policía de Vaqueros no tiene móvil. Es increíble que en los tiempos que corren, la policía nos responda que por falta de recursos, tanto humanos como materiales, no puedan venir a instalar un puesto policial permanente en el barrio. Lo que concretamente estamos pidiendo es un destacamento móvil, un container, una casilla, con policía permanente. Esto ya está pedido a la Secretaría de Seguridad. A todos los comisarios de la ciudad de Salta estuvieron presentes en una reunión. Y está en la nada. Es una pequeña inversión, es colocar un móvil policial permanente. Todos estos videos y fotografías nos acercaron los vecinos. Llegamos y todos, te paso foto, te paso video, mirá la denuncia. Nos robaron hoy, nos decía un vecino. Hoy, ese día que llegamos, hice un rato antes me entraron a mi casa. Otro vecino nos decía, me robaron ayer, pasado. 20 robos. Tengo el récord. Y muchos vecinos que se fueron, que vendieron sus casas y se fueron del lugar. Pero así les dejan. Rompen el cercado, les rompen las puertas, les rompen las paredes. La pared, o sea, le hicieron un boquete, le roban las bombas de agua que están enterradas. Todo es tierra de nadie. Dicen los vecinos, tenemos que ir nosotros a la comisaría de Vaqueros, traerlos a los efectivos policiales en nuestros vehículos porque no tienen en qué venir. ¿Escucharon eso? ¿Para qué van a hacer la denuncia? Si hasta el momento ninguna fiscalía se ha ocupado de estos vecinos. Están hartos, cansados. Ya no da para más. Miren esta imagen, para que entiendan un poco la geografía del lugar. Esta es la vía del tren que atraviesa la Misión. Ellos fabricaron una zorra casera, van, roban, la suben a la zorra y cruzan. Acá recién me dice Raúl, un querido televidente, que es el puente del río Mojotoro. El Mojotoro hace la unión entre el río Ubierna y Vaquero. Por ese puente pasan, descargan del otro lado, en La Unión, en 17 de octubre, en todos los barrios de la zona norte, y chao. Están cebados los chorros, los ladrones, los delincuentes. Saben que allí nadie los cuida, que están solos. Y están, repito, cebados. Yo le pido a las autoridades del Ministerio de Seguridad que vayan al lugar. Porque miren las casualidades. La información siempre se filtra. Pero sabían desde seguridad que nosotros hoy vamos a hablar de este caso. Y adivinen qué. Hoy a la mañana el ministro se reunió con una vecina de la Misión, a quien entrevistamos hace un par de minutos. Pero el ministro todavía no fue al lugar. Ministro, vaya al lugar, vea
cuál es la situación, porque va a volver sorprendido. Hago periodismo hace más de 10 años haciendo entrevistas a los vecinos, pero de estas características de robo, esta modalidad, nunca la había escuchado. Una zorrita casera, la suben a la vía del tren y se van como si nada. Por favor, le pedimos también a los fiscales, si tienen algunas de estas denuncias, que por favor avancen las investigaciones. Miren, esta es una imagen tomada con el dron para entender que la vía del tren atraviesa toda la Misión. Vecinos que compraron su terrenito, que hicieron su casa y que de repente, si quieren salir de la Misión, tiene que quedarse alguien. No hay cámaras de seguridad, no hay alarmas, no hay nada que pare a los delincuentes. Pasan por este túnel. Mire, señor director, por ese túnel pasan los delincuentes, atraviesan el río y se van hacia la zona poblada que es La Unión. Esta es la imagen, tierra de nadie, vecinos hartos, hartos. 20 robos, dijo una vecina. Tengo el récord. Después son 3, 2, 1, algunos vecinos que los agarraron infraganti. ¿Qué están esperando? ¿Que ocurra otro hecho como el de Jimena Salas? ¿Que un vecino de repente responda a los delincuentes? Y allí recién va a ir la justicia, recién van a ir los auxiliares como es la policía. El trabajo de prevención no está. Y es vergonzoso, si es así, como dicen los vecinos a quienes le creo, que la comisaría de Baquero y la comisaría de La Caldera están sin móviles. Es preocupante. Creo que es para replantearse la situación. ¿Qué piden ellos? Una garita, justo en el límite, por donde pasan hacia el otro lado, allí que hay una garita. Otra realidad, si vamos a aprobar planos, loteos, seamos conscientes que no es solamente poner una firma, hay que garantizarle seguridad a los vecinos. Y se lo merecen, los vecinos de la Misión. Vamos a seguir nosotros en contacto con ellos, vamos a ver si el ministro de Seguridad esta semana se acerca en persona al lugar, junto con el jefe de policía o la cúpula, y los puede escuchar. Son tiempos de escuchar. Los vecinos quieren que alguien le preste el oído, porque están hartos, cansados de tanta inseguridad en la zona. Hoy teníamos pensado hablar del caso Kevin Maldonado. Hablamos hace muy poco del caso Baez Sosa. Nosotros tenemos nuestro caso Baez Sosa, que ocurrió en el sur provincial, en el Jardín, muy cerquita de Rosario de la Frontera. Kevin murió en octubre, lo patotearon. Ya está elevada a juicio, están esperando la fecha. Pero adivinen qué, hay solamente 2 imputados. ¿Qué dice la familia? Son más, son muchos. Están libres. Vamos a hablar, y les pido disculpas a los familiares que tal vez estuvieron esperando hablar del caso Kevin Maldonado. Lo vamos a estar hablando en el próximo programa. Se nos hizo corto el programa, nos quedamos con mucho material, muchas entrevistas. Este programa va a ser de ustedes. Ustedes que están atravesando hechos de inseguridad, hechos de injusticia, casos que han quedado en la impunidad, que la justicia los tiene cajoneado, yo los quiero escuchar. Se comunican con el canal, nos escriben a la producción de Foja Cero, que nos vamos a poner a trabajar. La invitación es todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, aquí en la pantalla de Multivisión. Hoy fue un programa clave. Hoy damos el puntapié, hoy es el impulso para todo un año donde vamos a contar hechos que lamentablemente muestran la miseria humana. Y vamos a exigir a quienes correspondan, al Estado. Cuando digo Estado, Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo. Al Legislativo, ¿por qué? Y porque necesitamos leyes acordes a la realidad. Los jueces y los fiscales siempre dicen nosotros actuamos en base a lo que nos dice el Código Penal. Bueno, y le vamos a exigir a los fiscales y a los jueces que estén a la altura de la circunstancia de algunos hechos que quedan en la impunidad. Yo los invito a que todos los lunes nos acompañen. Fue un gusto poder estar nuevamente con Foja Cero al aire. Nos encontramos la próxima semana, aquí en Foja Cero.